Amigos de Minnesota de hoy, les saluda Gustavo Mancilla con muchísimo gusto. Tenemos una entrevista bastante interesante porque por primera vez en este año 2021, los mexicanos, los chilangos radicados en el extranjero podrán votar para una figura nueva dentro del esquema político mexicano, la Diputación Migrante. Por eso tenemos la presencia del señor Mauricio Huesca, quien es un consejero electoral para el Instituto Electoral de la Ciudad de México y está con nosotros en el Minnesota de hoy. Mauricio, ¿cómo estás? Gustavo, encantado de estar con toda la audiencia de Minnesota para platicar sobre buenas noticias que tenemos en la Ciudad de México para este proceso electoral. Muy bien, tengo entendido que en este año 2021, por primera vez, las y los chilangos residentes en el extranjero podrán votar por una diputación migrante, quien los representará ante el Congreso local. Definitivamente son buenas noticias. Sin duda alguna, Gustavo, fíjate que ha sido un esfuerzo y una lucha que han abatido las y los migrantes, desde luego, a partir de una discriminación, una serie de silenciamiento que han tenido las personas que radican en el extranjero respecto de los asuntos políticos que ocurren en nuestro país y particularmente en la Ciudad de México. Y es a partir justamente del empuje y la lucha que han tenido para poder tener una representación política y no solamente votar, sino ahora poder tener la posibilidad de ser votadas desde el extranjero, pues es que se abre esta figura de diputación migrante que les da la oportunidad con total de derechos de elegir a una de las curules, o un diputado o una diputada que integrarán entre los 66 espacios que hay en el Congreso capitalino, para que venga una persona que de las candidaturas ya registradas, que principalmente radica en Estados Unidos, para integrar el Congreso capitalino y con ello pues toda una agenda parlamentaria migrante que pueda venir a empujar todos los derechos, todas las preocupaciones y todos los temas de interés que tienen ustedes allá en el extranjero. Muy bien, a mí me parece muy interesante, especialmente al vivir en un tiempo donde pienso yo que muchas más personas que ahora radican en los Estados Unidos están un poco más conectados con la política de nuestro país, de México, a través, por supuesto, de las redes sociales. ¿Ese es un trend, algo que ustedes como representantes de las oficinas electorales en México han visto? Sin duda alguna, cada vez más la participación en los procesos electorales que hemos visto anteriores, aunque es un derecho realmente nuevo, hablamos de 2006 para la fecha, pero pues si lo ves en términos de ciclos que han votado, este será el cuarto ciclo en el que puedan votar desde el extranjero. Entonces pues realmente se está todavía frente a una figura nueva de participación, y sí, cada vez ha ido más incrementándose la participación política, cada vez ha sido más el empuje de los temas de una agenda común, y de esa manera pues nosotros hemos advertido que sí hay un gran interés de poder decidir lo que está ocurriendo acá en nuestra ciudad. Muy bien, cuéntanos a grandes rasgos y por favor confirma la jurisdicción de esta nueva diputación, pero también explícanos por favor, para los que no sabemos mucho de esto, ¿cuál es la labor, la misión de un diputado? Claro que sí, Gustavo. Pues mira, la labor de una diputación acá en la Ciudad de México son personas que en el colegiado, en el pleno, tienen un periodo de sesiones de cerca de 9 meses en los cuales van directamente a la Cámara de Diputados de la Ciudad de México y debaten los temas necesarios para poder implementar reformas legislativas, política pública, reformas constitucionales en temas de salud, en temas de educación, en temas de atención de grupos de atención prioritaria, económicos, sociales, etcétera. Y de esta manera, pues lo que va a buscar una diputación es precisamente venir a empujar las necesidades de las personas que representa. En el caso particular de la Diputación Migrante, dado que tiene una representación política, pues digamos de un montón de países donde puedan estar un chilango, una chilanga, pues tendrá el compromiso de hacer una agenda común que represente a todas y todos ustedes con independencia del perfil de migrante que tengan, para que puedan traer acá a la Ciudad de México pues los temas que les interesan, temas de, por ejemplo, mucha gente manda remesa, por poner un ejemplo, pues bueno, que haya mecanismos seguros, sin cuotas de bancarias o excesivas de empresas que hagan este tipo de servicios, que les permita hacer inversiones seguras en nuestro país, que les permita quizá tener un retorno seguro en caso de que en algún momento quisieran venirse de nueva cuenta a su ciudad, que permitan generar pues condiciones educativas para sus hijas, sus hijos, y de esta manera pues
pues ir planchando, digamos, todas las necesidades que normalmente son señaladas en los consulados, sobre todo en las embajadas de exigencias de nuestro país, y que normalmente pues estas exigencias no bajan de los consulados y de las embajadas, y que bueno, pues a través de la figura de la Diputación Migrante pues podrán tener un cauce de desahogo para poderse platicar por acá. Interesante el ver cómo la entidad electoral de México está utilizando este término chilango, siendo un término al parecer no oficial. Cuéntanos por qué de ello y quiénes son o cómo identifican ustedes a las personas que sí pueden votar para esta diputación. Claro, bueno, primero el término chilango, pues fue un término que se acuñó pues ya de manera pues histórica acá en la ciudad. Primero pues sí de un término un poco vejatorio, discriminatorio, pero a lo largo de la historia ha generado ya una suerte de identidad pues a la Ciudad de México, aquellos que vivieron en algún momento por acá, nacieron y se fueron. Entonces, en esa medida, lo que nosotros le apostamos es a que a través pues de la recordancia, del sentimiento que tienen por su ciudad y lo que dejaron acá, pues puedan tener una identidad propia, que los pueda autoadscribir como tal, y que se apropien de esa identidad para poder demandar, exigir derechos, libertades y todo lo que puedan tener desde la Ciudad de México para allá. Entonces fue un término que pues se ha usado un poco de esta manera, no de manera ya olvidando un poco el origen que fue despectivo, sino ya más bien como un término identitario para que puedan sentirse reconocidos con una identificación geopolítica acá en la Ciudad de México. Y luego, ¿quiénes pueden votar acá en la Ciudad de México? Bueno, como ya muchas personas lo pueden saber, en los consulados de Estados Unidos ya pueden tramitar su credencial para votar. Es un trámite gratuito, es un documento que en términos de nuestra Constitución te da identificación y validez oficial de un documento de identidad. Es como la cédula de identidad que ocurre en muchos otros países, de hecho, y a diferencia, por ejemplo, de la matrícula consular, la credencial para votar no tiene ningún costo, y es un derecho que tienen independientemente de la situación migratoria que pueda tener una persona. Entonces, es un documento que además que no está, digamos, en las bases de datos del gobierno federal, no se comparte con ninguna otra autoridad, sino solamente lo tiene en resguardo absoluto el Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, lo cual pues es un ente muy seguro para este propósito. Y entonces, a partir de esta credencialización que se hace desde el extranjero, cada que hay procesos electorales se invita a la ciudadanía que tiene una credencial para votar en el extranjero que registre este plástico. ¿Por qué? ¿Por qué este registro? Porque hay mucho dinamismo y movilidad en el extranjero, que pueden estar de una ciudad a otra o rentan una casa de lugar a otro. Entonces, por eso necesitamos que cada vez que haya un proceso electoral nos puedan avisar que van a votar, que quieren votar, para que nosotras y nosotros podamos identificar por qué cargos van a votar, a dónde se les manda la boleta electoral, y de esta manera poder emitir su sufragio. Entonces, hoy por hoy ya ese registro se cerró el 12 de marzo de este año. Fue un proceso que duró desde el año pasado hasta el 12 de marzo, y logramos juntar 12,600 personas que se registraron para votar en las próximas elecciones. En territorio nacional, este proceso electoral tendremos cerca de 15 gubernaturas que se renuevan. Algunas de ellas tienen voto extraterritorial también, como la Ciudad de México también. Y comentarte que pues de cerca de 33,000 personas que se registraron para votar del extranjero, el 40% casi son de la Ciudad de México. Perfecto, muy bien. Recuérdanos, por favor, ¿cuál es la relevancia para nosotros, los que radicamos en los Estados Unidos o en algún país de Europa, de participar en este proceso electoral en México? Es muy importante porque las situaciones acá en México están ampliándose el reconocimiento de derechos políticos, electorales, las libertades que tienen. Entonces, en esa medida, es muy importante pues que su participación caiga acá en la representación política. Muchas veces se ha hablado de la falta de representatividad, la discriminación que han tenido respecto de los asuntos públicos que ocurren acá. Muchas veces en foros y en reuniones nos comentan, es que nunca nos toman en cuenta, decidieron esto y no nos preguntaron. Bueno, pues esta es la oportunidad de votar, no solamente para elegir esta figura, sino que a través de esta propia figura puedan canalizar todas las exigencias que tienen, y de esta manera pues ir avanzando en reconocimiento de derechos. Hoy por hoy hablamos de una figura de diputación migrante. En un futuro quizá podremos hablar de una representación de una concejalía de migrante, de más diputaciones migrantes, no solamente una, sino muchas más, o de algunas otras figuras de representación política que puedan tener una forma de incidencia pública, un observatorio, una silla ciudadana desde el extranjero, etcétera, que pueda generar
pues situaciones de mayor participación política para que ese vínculo que se veía roto desde hace muchos años, pues se vuelva a unir y se tiendan puentes para poder generar mucho mayor participación y mucho mayor representatividad de toda la diáspora migrante. Excelente, Mauricio. Muchas gracias por esta gran información. Por favor, recuérdanos cuáles son las fechas más importantes para los participantes a esta Diputación Migrante. Claro que sí, pues bueno, ahorita ya estamos en periodo de campañas, Gustavo, serán campañas por los próximos 60 días. Las campañas tendrán que concluir el 2 de junio de pues ya en 60 días más o menos, y la elección se llevará a cabo el 6 de junio. Quienes eligieron votar por papeleta impresa, les estará llegando su boleta a partir de, pues más o menos a finales a mediados de mayo, para que tengan pues una o 2 semanas de decidir su votación. Recordarles que de Estados Unidos necesitamos que envíen sus votos de menos una semana antes de que sea la elección para que pueda llegar con tiempo acá a la Ciudad de México. La elección es el 6 de junio, entonces una semana antes sería a finales de mayo a más tardar estar enviando sus votos para que puedan votar. Quienes eligieron por mecanismo electrónico, se habilitará el sistema a partir justamente también a finales de mayo y podrán votar prácticamente toda una semana hasta el propio día de la jornada electoral, que es el 6 de junio. Perfecto, Mauricio, pues agradecemos tu tiempo, tu presencia y esta gran información para la comunidad chilanga y por supuesto para toda la comunidad mexicana radicada en el estado de Minnesota. Mauricio es el consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México y está aquí en el Minnesota de hoy para todos ustedes. Mauricio, muy amable, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Gustavo, y un saludo a todas y todos por allá. Cuídate mucho, gracias.